En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que en tiempos modernos la controversia más grande que ha habido en la cristología es la discusión entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Recordemos que la cristología moderna, por moderna queremos decir más o menos desde la época de la Reforma Protestante en adelante, en la época moderna ha sucedido algo, y es que se ha tratado de elaborar una cristología crítica, y se ha entendido la palabra crítica en el sentido de una cristología marcada por la sospecha. Se sospecha de la iglesia, lo que la iglesia ha dicho, si será verdad, no será verdad. Ustedes recuerdan esa clase que estimo que es muy importante sobre la cascada de las críticas, ¿no? Entonces quitamos la iglesia y dejamos la Biblia. Lo que me diga la Biblia, eso sí es, la iglesia es sospechosa. Pero luego la Biblia se vuelve sospechosa, porque la Biblia al fin y al cabo pues también depende de una comunidad, entonces, o de comunidades. Entonces esas comunidades tal vez ya estaban desfigurando el sentido de las palabras. Entonces quitamos la parte de la Biblia y nos quedamos más bien con la historia, o quitamos la historia y nos quedamos con la racionalidad, quitamos la racionalidad y nos quedamos con la ciencia, y cada vez la cristología se va reduciendo a unos datos mínimos, hasta que al final lo que tenemos es una religión buenista, ¿no? Una religión en la cual Cristo pues parece que existió, parece que fue buena persona, y en el fondo Cristo lo que quiere es que todos seamos gente buena persona, seamos buena persona, y sobre todo que luchemos por el planeta. Eso es lo que más quiere Cristo, que nosotros luchemos por el planeta, vamos a pelear por el planeta, vamos a cuidar el medio ambiente, y de esa manera todos tenemos una casa en la que vivimos y en la que somos felices. Ese es el cristianismo al que se llega en el siglo XXI, por lo menos por esa corriente. Entonces, por eso es tan importante esta controversia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque ahí se condensa la gran tensión entre lo que podríamos llamar la verdad sobre Cristo y el relato sobre Cristo. Por favor, en sus apuntes ponga esa tensión, la gran tensión de la cristología moderna. Lo podemos llamar así, la tensión moderna. ¿Cuál es? Entonces, respuesta: la tensión moderna es entre la verdad sobre Cristo, ¿cierto? Por una parte, la verdad sobre Cristo, y otra cosa es el relato sobre Cristo. Esa es la tensión moderna. Entonces, la verdad sobre Cristo sería el Jesús histórico, el que caminó en Galilea, el que conocieron los apóstoles, el que habló arameo, el que vivió en el siglo I. Esa sería la verdad sobre Cristo. Pero a esa verdad sobre Cristo se le ha montado encima todo un relato. Y ese relato es el que nos ha conducido al Cristo de la fe, que es el Cristo marcado por los dogmas, es el Cristo de los concilios, es el Cristo de Calcedonia, es el Cristo de la iglesia, es el Cristo de la institucionalidad de los cristianos. Entonces Cristo sería un personaje mucho más libre, mucho más sencillo, mucho menos institucional, mucho más anárquico, y posiblemente ya ahí le puedes agregar otras cosas, posiblemente más amigable, más cercano, más divertido. Tal vez ese Cristo en el fondo no tenía tantas prevenciones y no tenía tantas prohibiciones como las que nos han llegado hasta nuestra época. Tal vez él pensaba de otra manera. Ese es el corazón de la tensión moderna. Pero hay un descubrimiento muy importante que yo creo que nos sirve mucho para cerrar este curso de Cristología, y es que esa tensión
gravita en torno a la expresión reino de Dios. Reino de Dios. Una de las frases más famosas de la cristología, usted por favor búsquela en internet, porque vamos a poner el autor, y yo lo tenía pero no lo traje aquí escrito, es la famosísima frase: Cristo predicó el reino y llegó la iglesia. Cristo predicó el reino y llegó la iglesia. Entonces, esta tensión moderna es una tensión entre reino de Dios, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, lo que nosotros llamaríamos iglesia. Con la palabra iglesia nos estaríamos refiriendo ¿a qué? A la parte dogmática, litúrgica, organizada, institucional, lo que muchas personas rechazan hoy. No, yo no quiero una religión institucional, yo no quiero que nadie me diga si es bueno o es malo dormir con mi novia. Yo no quiero que nadie se meta en mi vida para decirme que es bueno o es malo fumar marihuana. Yo no quiero que nadie se meta en mi vida para decirme si puedo o no puedo masturbarme. No quiero que se metan conmigo. Yo veré qué hago, ese soy yo. Cada uno verá qué hace mientras no se meta con los demás. Ese es el estilo de moralidad, de relativismo que gusta en nuestro tiempo. Y por consiguiente, la parte institucional es la parte que corresponde ¿a qué? A la iglesia. Muy especialmente a la iglesia católica. Muy especialmente. Lo así se pronuncia. Muchas gracias. Lo así. Entonces, Cristo predicaba el reino de Dios y llegó la iglesia. Entonces aquí ponemos Alfred, porque es un francés, Alfred, lo así. Entonces, ¿iglesia qué representa? Iglesia representa todo lo institucional. ¿Institucional en qué? En lo moral. Leyes, prescripciones, mandamientos, diezmos, edificios, tribunales. ¡Qué pereza! ¿Dónde quedó la libertad de Jesucristo? Cristo era libre. Cristo nos habla de los pájaros, nos habla del trigo, nos habla del viento, no sabes dónde viene ni a dónde va. Entonces viene a surgir una especie de cristianismo light y un cristianismo hippie. Nosotros somos, we are the Jesus people, Nosotros somos la gente de Jesús. We are not institutional church. Institutional church is not well loved here. No nos interesa la iglesia institucional, eso no se le ama por aquí. Nosotros somos la gente de Jesús. Jesús era libre, Jesús no tenía ningún problema, paz con todo el mundo. Jesús no le ponía problema a nada, Jesús aceptaba a la gente, eso tiene mucha fuerza. Entonces, iglesia es una palabra detestable dentro de este esquema, porque la iglesia es toda esa parte institucional en lo canónico, en lo litúrgico, en lo moral. ¡Ay, qué pereza! Mientras tanto, lo que Cristo predicó fue el reino de Dios. Entonces, usted se da cuenta, a partir de esta sencilla explicación, usted se da cuenta que lo que se diga del reino de Dios es tremendamente importante. Porque si la idea que usted tiene del reino de Dios es una idea así, medio hippie, una idea paz y bien, que ese es el lema de los franciscanos, ay Dios mío, borren eso, por favor, edítenlo. Si usted interpreta el lema franciscano de una manera irresponsable, entonces su paz y bien es un paz y bien hippie. Pero entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que preguntarse qué pasa con el reino de Dios. Esto nos lleva, lo que quiero destacar es que la recta comprensión sobre qué es el reino de Dios es indispensable para ver la realidad, para ver qué tipo de cristología nosotros estamos manejando. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido con la expresión reino de Dios? Esto es muy interesante, muy interesante. Resulta que la expresión reino de Dios, pues obviamente tiene su origen en la Biblia. Cuando Jesucristo empieza a predicar el reino de Dios, esa expresión resulta inmediatamente comprensible para sus oyentes. La expresión en sí misma es comprensible, solo que lo que ellos comprenden no es lo que Cristo quiere darles.
Entonces, esos son dos puntos claves en esto. Que ellos sí conocían y comprendían la expresión, pero que lo que ellos conocían y comprendían es distinto de lo que Cristo conocía, comprendía, predicaba, proponía y traía. Lo que Cristo traía era distinto, pero la expresión sí era comprensible. Si Cristo les hubiera dicho, yo vengo a anunciarles la llegada de una civilización gamma. Usted oye la expresión civilización gamma y eso no despierta nada en usted. ¿Pero qué es una civilización gamma? ¿Eso qué es? ¿Un cambio de qué manera? Se supone que será otra manera de vivir, pero ¿de qué manera? Eso no quiere decir nada. La predicación de Cristo tiene un impacto directo en las personas. Cristo no habla un lenguaje desconocido. Su lenguaje es conocido, pero Él es consciente desde el principio de que lo que Él está diciendo, ¿cómo fue que dijimos antes? Lo que Él está diciendo, Él lo comprende de una manera diferente a lo que comprenden ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a la comprensión que ellos tenían del tema del reino de Dios. Algo de esto ya hemos hablado en las anticipaciones, en la prehistoria del arrianismo, nosotros ya mencionábamos algo de esto. Y ya mencionábamos cómo para el judío el reino de Dios tenía una expresión visible, o había tenido una expresión visible, ¿cuándo? Dígalo. En el reinado de David. El reinado de David es el gran momento, es el gran momento. Entonces, los judíos del siglo I interpretan la expresión reino de Dios como una reedición del reinado de David. Frente a lo así y frente a todos los que creen que esto es un invento nuestro, hagamos las siguientes aclaraciones. Usted observe que a Jesús precisamente lo llaman hijo de David. ¿Por qué lo llaman? ¿Qué significa la expresión hijo de David? Esa es una expresión mesiánica, nadie lo puede dudar. Y la expresión hijo de David quiere decir legítimo heredero del trono de David. Evidentemente tenemos que ir a segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde está la promesa que Natán le hace a David y donde le dice que siempre habrá un descendiente tuyo en el trono si ustedes son fieles a mi alianza. Entonces llamar a Jesús de Nazaret hijo de David, es decir, en ti se cumple, segundo Samuel capítulo 7, es decir, tú eres, es un título mesiánico, eso nadie lo puede dudar. Y que ese título mesiánico se le aplicó a Jesús, nadie lo puede dudar. Y que ellos dijeran hijo de David, que no dijeran hijo de Salomón, ni hijo de Ezequías, ni hijo de Josías, sino que se remitan a David, ¿qué quiere decir? Que el gran criterio evidentemente es David. David es el gran criterio. Ya hemos mencionado en otros contextos, en otras oportunidades, qué fue lo que pasó en el tiempo de David. Sí, en el tiempo de David, ¿qué fue lo que pasó? Pues hombre, que las tres palabras, las que veíamos allá en nuestra clase de escatología, las tres palabras deseadas por el judaísmo, y son tres palabras muy queridas por el corazón humano, se cumplieron en David. Esas tres palabras son seguridad, prosperidad y fecundidad. Es decir, el reinado de David significa estamos seguros porque los enemigos están a raya, estamos prósperos porque el Señor nos sacia con flor de harina, y somos fecundos porque vamos creciendo y cada vez somos más y más fuertes. Eso significa el reinado de David. Entonces, evidentemente ellos tienen una concepción del reinado de Dios. El reinado de Dios equivale a una reedición de los tiempos de David. Ya hemos mencionado también cómo esta idea que ellos tenían del reinado de Dios era algo tan fuerte, óigame, pero es que era tan fuerte, que finalmente ellos estaban convencidos de que era el propósito de toda la misión de Cristo. Es decir, ojo con esto, ellos veían a Cristo con unas gafas. Las gafas de ellos para ver a Cristo eran el reinado de Dios como se dio en tiempo de David. Es decir, ellos, y ellos significa todos los apóstoles, eso no era solamente el Iscariote. Todos los apóstoles veían a Jesucristo
la misión de Cristo, las palabras de Cristo, los exorcismos de Cristo, los milagros de Cristo, todo lo veían a través de unos lentes. Y esos lentes eran el reinado de David. Es decir, va a venir el reinado de David. Se va a reeditar el reinado de David aquí. Recuerde usted que hace menos de 200 años antes de Cristo, como un siglo y medio antes de Cristo, pues había sucedido la revuelta de los macabeos. Y usted recuerde que uno de los macabeos, uno de los hermanos macabeos, Simón Macabeo, había tenido un éxito fulgurante expulsando al imperio helenístico y logrando pactos firmes tanto con griegos como con romanos. Eso quiere decir que en el tiempo de Simón Macabeo la gente alcanzó a sentir que se acercaban a ese estándar maravilloso que era el reinado de David. Ahora con Jesús tenía que ser el momento, esta tenía que ser la hora, no podía ser otra. Está tan claro esto que en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, como ya lo hemos mencionado en alguna clase, cuando ya Cristo resucitado se les aparece, acuérdense de la pregunta que ellos le hacen. Fíjate que hasta la resurrección ellos la ven en función ¿de qué? En función del reinado de David. Es que para ellos eso era todo. Es en función del reinado de David. Y entonces le dicen, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Cristo, si usted revisa los evangelios, nunca utiliza la expresión reino de Israel. Revise usted y verá, nunca, ni una sola vez, utiliza reino de Israel. Pero usted mira Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y ellos dicen reino de Israel. ¿Qué se concluye de ahí? Que todo el tiempo ellos entendían reino de Dios como el reino de Israel. Es decir, una reedición de los viejos y buenos tiempos. Van a volver los viejos y buenos tiempos. Y el tipo que va a traer los viejos y buenos tiempos y va a hacer que eso suceda se llama Jesús de Nazaret. Esa es la clave como ellos están mirando continuamente el reino de Dios. Entonces ahí tenemos una afirmación fundamental y es que para ellos, ¿cierto? Para ellos, aquí ponemos judíos, para los judíos, reino de Dios significaba, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, ¿qué es lo que dice? ¿Reino de qué? Reino de Israel. Como quien dice, ahora vamos a reinar nosotros. Para ellos esto significaba reino de Israel. Y si es reino de Israel, significa reedición del reinado de David. Esa era la idea que ellos tenían. Por favor, observe que estos son datos absolutamente históricos, incontestables. Que Cristo predicó el reino de Dios. Eso nadie lo puede negar. Que ellos entendían reino de Dios como reino de Israel, como reedición del reinado de David, eso nadie lo puede negar, eso está ahí, eso está clarísimo. Está tan claro que, como les comentaba, coinciden mucho nuestras clases, como les comentaba en la clase de escatología, resulta que todavía los judíos, una gran parte de los judíos hoy, descartan a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no fue capaz de traer esto. Jesús de Nazaret no trajo esto, y si no trajo esto, no puede ser el Mesías. El Mesías no puede ser ese. El Mesías tenía que traer paz, que significa seguridad, tenía que traer prosperidad, no la trajo, porque en el año 70, bajo el reinado de Tito, ¿se acabó qué? Se acabó el templo de Jerusalén. Entonces, ese no puede ser el Mesías. Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías. Entonces, queda claro que los judíos interpretan reino de Dios en clave de el reino de Israel. Según esto, viene el siguiente punto. Cristo acepta, pregunta muy importante, y cuando hablamos aquí nos referimos por igual al Jesús de la historia y al Cristo de la fe. El Jesús de la historia se lo planteó de esa manera. ¿Aceptó esta interpretación? ¿Aceptó que el reino de Dios era el reino de Israel y era una reedición de David? No. Evidentemente no. ¿Por qué sabemos que no? Porque él rechazó muchas veces
que lo nombraran rey. Porque él habló del reino de Dios en términos que contradecían las expectativas de ellos. Porque él, en el momento en el que hubiera podido dar el golpe decisivo, dio todas las señales de ser un anti-líder. Por lo menos según la imagen del líder que tenía, ¿cierto? Que ellos tenían. ¿Cuál fue el momento en el que él hubiera podido dar el golpe decisivo? ¿Cuál fue? Eso es fácil de responder. ¿En qué momento podía darle el golpe decisivo? ¿Cuándo qué? La entrada triunfal. La entrada triunfal en Jerusalén. Tienes todo el entusiasmo del pueblo a tu favor. La gente extiende sus capas. Es decir, te dan todo el poder. Eso se llama darle carta blanca. Mire, ahí está mi capa. ¿Qué quiere decir? Para lo que necesite, su merced. Ahí está lo que necesite. Si tiene que pisar por encima de mí, pise por encima de mí. Eso es lo que significa. Es decir, en ese momento nuestro Señor Jesucristo tenía todo así en bandeja. Ese era el momento. ¿Y qué hace Cristo? Escoge como cabalgadura un animal humilde, signo del trabajo, signo de la paz. Y no de la guerra ni del combate. Entra cabalgando en un pollino. No lleva armas de ningún género. No se dirige a las autoridades, no llama a un combate. ¿Qué significa eso? Es evidente que Cristo no acepta esta interpretación. Es evidente que esta interpretación era la de ellos y es evidente que Cristo no la acepta. A partir de esa certeza, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué Cristo sí predica el reino de Dios? Si el reino de Dios era una expresión que era tan explosiva, una expresión que era como un bulto de dinamita, si era una expresión de tan mala interpretación, ¿por qué Cristo de todas maneras predica el reino de Dios? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que nos va a interesar mucho para la cristología. Si esto es así, ¿qué previsiones tomó Cristo para que finalmente el reino de Dios se entendiera no como ellos lo estaban entendiendo, sino como Él lo estaba anunciando? Esas son las dos preguntas que tenemos que abordar ahora. Bueno, ¿por qué Cristo predica el reino de Dios? Nos damos cuenta que Cristo no opera, su misión no parte del vacío. Esto es muy importante. A mí me gusta decir que el diccionario de Cristo es el Antiguo Testamento. Y que por consiguiente no se puede entender lo que Cristo quería, lo que Cristo hacía. No se puede entender sin el Antiguo Testamento. La importancia de Jerusalén, la importancia de la predicación, la importancia de la alianza, la importancia de la Pascua. Eso no sale de la nada. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo ve su propia misión como el cumplimiento de aquello que fue anunciado, previsto, predicho, prometido por los profetas. Ese es el modo como Cristo ve su misión. Viene en continuidad. Entonces tenemos que analizar cuáles eran las líneas que venían del Antiguo Testamento, porque esas líneas no pueden quedar sueltas. Cristo no se presenta como el fundador de una nueva religión, no. Expresiones suyas, indudablemente suyas, son, por ejemplo, yo no he venido a abolir la ley. Cristo se manifiesta en continuidad. El evangelio de los cuatro, el evangelio que es más agresivo
en la relación con el judaísmo es sin duda el Evangelio de Juan. Hay capítulos enteros que nos muestran las controversias de Cristo con los judíos. Y sin embargo, en ese Evangelio encontramos esta frase dicha por Jesús: la salvación viene de los judíos. Eso está en el capítulo 4. Entonces es evidente que Cristo obra conscientemente en continuidad con el Antiguo Testamento, en el sentido de que Él se presenta y entiende su misión de esa manera. Entonces tenemos que mencionar cuáles son las grandes líneas del Antiguo Testamento que estaban, por decirlo así, a la espera. ¿Qué esperaba una continuación o una resolución? Vamos a encontrar por lo menos 5 grandes líneas. Es la primera vez que tengo la ocasión de ofrecer este tema y me alegra mucho compartirlo con ustedes. Las 5 grandes líneas. Podemos decir que el Antiguo Testamento tiene una cantidad de hilos, ¿no? Litúrgicos, legales, históricos, proféticos. Pero esos hilos quedan en punta. Y ese quedar en punta, ese quedar incompleto, no me lo invento yo, lo dice el mismo Antiguo Testamento. Para mí el texto emblemático es Daniel capítulo 3, donde usted lee: ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es decir, hay una sensación de orfandad, una sensación de abandono. Somos como un pueblo al que ya no miras, al que ya no atiendes, se quejan ellos. Ellos se sienten abandonados, se sienten huérfanos. Claramente el Antiguo Testamento no es una obra cerrada. Claramente el Antiguo Testamento deja unos hilos. Vamos a mencionar esos hilos. ¿Cuáles son esos principales hilos? Porque esos hilos son los que nos van a mostrar por qué Cristo predica el reino de Dios. ¿Y qué reino de Dios va a predicar Cristo? Entonces, ¿cuáles son esos hilos que vienen del Antiguo Testamento? Los ponemos obviamente entre comillas porque la expresión es nuestra. Hilos del Antiguo Testamento, diríamos aquí, en espera de respuesta. En espera de respuesta. Usted se da cuenta de que este es un tema mayor, este no es un tema menor en el Antiguo Testamento. Y vamos a mencionar inmediatamente cuáles son esos hilos. Usted se da cuenta que esto no es un asunto lateral, ni accidental, ni decorativo, esto es un asunto muy serio. En el libro del Deuteronomio, estamos hablando de la plena Torá. ¿Qué dice Moisés? Dios les dará otro profeta como yo. Otro profeta como yo. Entonces, el anuncio, primer hilo, vamos a numerarlos, son unos 5. Primero, anuncio del otro profeta. Otro profeta. ¿Y cómo es la descripción? Es un profeta como Moisés. Pregunta: ¿alguno de los profetas del Antiguo Testamento satisface esta descripción? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos lo que hacen es remitirse a Moisés. Ellos se remiten a la ley. El que se remite a la ley claramente se sitúa por debajo de Moisés, se sitúa como fiel a Moisés, se sitúa como discípulo de Moisés, pero no es un profeta como Moisés. Entonces, esta es una línea que está pendiente. Esa línea está pendiente. ¿Qué pasó con esa promesa? Segundo, tenemos la promesa mesiánica. Eso estaba pendiente. ¿Qué pasó con eso? La promesa mesiánica, ya dijimos que está en 2 Samuel 7, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Eso en qué quedó? Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús, en una discusión que aparece en el Evangelio de Juan, les pregunta eso a las autoridades judías. ¿Cómo es eso de que David llama Señor suyo a un descendiente suyo?
O sea, Jesús es consciente de esto. ¿Cómo es eso de que el Señor de David es descendiente de David? O sea, Jesús sabe quién es. Un poco lo que explicábamos en nuestra clase pasada. Jesús sabe quién es. Entonces está la promesa mesiánica. Oiga, ¿y qué pasó con esto? No se sabe. Como dicen las encuestas, no sabe, no responde, ¿no? No se sabe qué pasó ahí. Tercer hilo que estaba pendiente. Ya viene el día de Yahvé. Entonces, anuncio. Hay que saber escribir la palabra anuncio. Del día de Yahvé. Son muchos los profetas que hablan del día de Yahvé y hacen grandes descripciones de cómo será el día de Yahvé. Anuncio del día de Yahvé. La característica más común del día de Yahvé es que es el gran día de la justicia. Y aquí viene un elemento. Es el día en el que Dios se manifiesta como el único Dios y Señor. Por consiguiente, es el día en el que se muestra que Él es el único Rey. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Que el día de Yahvé es el día del reino de Dios. Mire usted las profecías, eso aparece en muchos profetas, de distintas maneras. Ya viene el día de Yahvé, día grande y terrible, día de oscuridad y tinieblas, día de... Isaías, por supuesto, lo tiene, varios de los profetas menores. Entonces, el día de Yahvé es el día del reino de Dios. Día del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el día en el que se va a mostrar. ¿Se va a mostrar qué? Que Dios reina. Es el día en que se va a mostrar que Dios reina. ¿Por qué? Porque el imperio helenístico se burló. Porque los caldeos se burlaron. Porque Egipto se burló. Porque Persia se atribuyó la victoria a sí misma. No le dio la gloria a Dios. Entonces, tiene que haber un día, tiene que haber un momento en el que se muestre que sí, que de verdad Dios reina. El día del reino de Dios. Ese hilo estaba pendiente. ¿Y esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Fíjense que los hilos son varios. Estos hilos que yo les estoy presentando aquí, esto era lo que estudiaban los escribas. O sea, ellos se daban cuenta que esto estaba pendiente, que eso no se había resuelto, no estaba resuelto. Cuarto, esto van a resultar más, pero bendito sea Dios, de eso se trata. Cuarto, el anuncio de la nueva alianza. La nueva alianza está anunciada. ¿Para cuándo la nueva alianza? Acuérdate de Jeremías capítulo 31. Eso está anunciado, la nueva alianza. Voy a hacer una nueva alianza. ¿Cuándo? ¿Eso cuándo va a suceder? Entonces, todos estos son los hilos que están en los estudios de los escribas, pero que están igualmente en el corazón de Jesús. Es decir, Jesús no empieza a predicar al margen de esto. Jesús no es simplemente un curandero, no es simplemente un hombre compasivo. Hablamos con admiración de la palabra compasión, pero Cristo no es simplemente un hombre compasivo, que le da dolor que haya ciegos, que haya sordos, que haya paralíticos. No. Él parte de aquí, pero nos faltan todavía más. Nos faltan todavía más. Por ejemplo, el anuncio del Espíritu. Ezequiel 36, Joel 2. La efusión del Espíritu. ¿Para cuándo? Eso está anunciado. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Efusión del Espíritu. Os daré un corazón nuevo
y un espíritu nuevo. ¿Cuándo va a suceder eso? Esa es una gran pregunta. La efusión del Espíritu, ¿eso cuándo va a suceder? Sexto punto. ¿Dónde ponemos el sexto punto? Pongámoslo por aquí. Nuestro sexto punto. Tenemos que hacernos también esta otra pregunta. Oye, y resulta que si nosotros examinamos, hay un nuevo pueblo que está surgiendo. Ese nuevo pueblo lo ve en germen Isaías, lo ve en germen Sofonías. Es un nuevo pueblo que está naciendo. Son los pobres de Yahvé, son el pequeño resto, son el germen. Pero esas descripciones son descripciones vivas. Es decir, es algo pequeño, pero llamado a crecer. ¿Dónde y cómo crece? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces preguntamos aquí, ¿dónde y cómo crece el pequeño resto? ¿O eso se va a quedar así? No puede ser que se vaya a quedar así. No puede ser que se vaya a quedar así, porque hay promesas. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. Eso no se puede quedar simplemente en pequeño resto. Eso tiene que crecer. Séptimo punto. Y la salvación universal contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Los filisteos pues son los archienemigos, ¿no?, de la antigüedad. Oiga lo que está diciendo, que los filisteos van a decir que sus fuentes están en Jerusalén. ¿Eso cuándo va a llegar? Entonces tú te das cuenta, y le voy a agregar un octavo aquí, que no es tan importante a la luz de todos estos, pero que sí tenía su importancia para los escribas de aquel tiempo. Y el retorno ¿de quién? Y el retorno de Elías, ¿cierto? Estaba anunciado en Malaquías, retorno de Elías, o en Zacarías. Preparar para mí un pueblo bien dispuesto. Entonces hay una serie de hilos del Antiguo Testamento. Cristo no sale a predicar simplemente como un maestro de sabiduría. Se lo voy a decir de otra manera. Cristo no es Confucio, Cristo no es Lao Tse. Lao Tse y Confucio, dos grandes maestros de sabiduría china, son conocidos precisamente porque ellos empezaron a enseñar a multitudes. Cristo no empieza a enseñar a multitudes simplemente porque, hombre, hoy amanecí como con ganas de hablar. Voy a hablar un poco. Voy a ver a quién reúno por ahí. Es esto. Mire, este esquema, perdón que yo venda mis propias agujas y les haga propaganda. Este esquema, esto no lo encuentra usted fácilmente en otra parte. Estos se llaman los hilos del Antiguo Testamento. Esto es lo que estaba pendiente. Todo esto es lo que estaba pendiente. Esta era la expectativa. Esto era lo que la gente estaba esperando, que todo esto sucediera. Pero evidentemente dentro de todas esas expectativas, la más grande, la más importante, el reino de Dios. Que para ellos era el día del desquite. Era el día del desquite. Por fin le vamos a dar duro a los enemigos. Por fin vamos a expulsar a los invasores. Por fin se va a mostrar la gloria de Dios.
Ese es el centro. Entonces, a la luz de todo esto, usted se da cuenta que Cristo no podía no anunciar el reino de Dios. O dicho en positivo, Cristo tenía que anunciar el reino de Dios. Porque si Cristo no anunciaba el reino de Dios, entonces tampoco serían válidos estos otros hilos. Y claramente Cristo se presenta como aquel en el que todo esto se cumple. Un ejercicio muy interesante que puede dar para nota de tercer corte es ver cómo esto se cumple en el mensaje de Jesucristo. Cómo cada uno de esos hilos se cumple en Cristo. Y cómo Él muestra la conciencia de que en Él eso se cumple. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que el Jesús histórico es el Jesús que da respuesta a esto. O el Jesús histórico da respuesta a esto o no era nada. Y a esto precisamente es a lo que responde el Señor con su predicación y con sus milagros. Pregunta, según eso, entonces, ¿qué son las palabras de Cristo? ¿Y qué son los milagros de Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que Él presenta como sus milagros, como sus predicaciones? ¿Qué son? Pues evidentemente lo que Él está mostrando es el reino de Dios a la luz de todo esto. Entonces ya hemos respondido la primera pregunta. ¿Por qué Él tenía que predicar el reino de Dios? Respuesta. Porque Cristo no opera desde el vacío, porque Cristo no sale simplemente a voy a hacer maravillas o me duele que la gente está sufriendo. No, Cristo por supuesto le duele el dolor de la gente, pero Él en primer lugar siente que Él está respondiendo, que Él mismo es la respuesta a todos estos hilos. A esto responde Él. Por eso Él siente que su misión tiene una claridad. Él no sale porque sí y no va a lo que salga, sino que Él está respondiendo a todo esto que aparece aquí. Por eso cuando lo llaman hijo de David, ten compasión de mí, Él no dice, ¿y usted por qué me dice hijo de David? No, Él acepta ese título, lo acepta hijo de David. Él acepta que es un profeta, Él acepta que es verdadero profeta. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿De quién está hablando Él ahí? De sí mismo. Él se trata como profeta. Anuncia el reino de Dios. La nueva alianza, este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Ahí se está celebrando la nueva alianza. La efusión del Espíritu. El que beba del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial. Y dice en el capítulo 10 de San Juan, el que tenga sed que venga a mí y que beba. Y comenta el evangelista, se refería al Espíritu porque no había Espíritu, de él viene el Espíritu. ¿Dónde y cómo crece el pequeño resto? Cristo utiliza de hecho esa expresión. Pequeño rebaño, Dios te ha querido conceder el reino. Llama a sus discípulos pequeño rebaño. Es decir, Él cumple con todo esto. Todos estos hilos se cumplen en Cristo y Él es consciente de que está cumpliendo con eso. Esto sucede antes de lo que usualmente se habla del Cristo de la fe, la comunidad pospascual, porque es que hay una serie de expresiones que se han convertido prácticamente como en unos comodines mágicos. Uno de ellos es la expresión comunidad pospascual, como diciendo, hombre, eso fue la comunidad pospascual la que agregó eso. Como quien dice, se le asigna a la comunidad pospascual la creación de una especie de gran mito que sería Jesucristo. Pero observe usted que todas estas expectativas son anteriores a la tal comunidad pospascual. Esto es anterior a la comunidad pospascual. Todo esto sucede antes de la comunidad pospascual. Y todo esto define la hoja de ruta de Jesucristo. Esto es lo que Cristo tiene presente. Esto es lo que marca la vida de Cristo, la predicación de Cristo, los milagros de Cristo. Entonces, ya queda claro por qué Cristo sí predica el reino de Dios. Nos falta resolver la última pregunta. ¿De qué manera
las predicaciones y milagros del Señor van a romper con esta idea que es demasiado estrecha, demasiado temporal, demasiado material. Esta idea. La idea de que el reino de Dios en realidad es el reino de Israel, que es una reedición del reino de David. Eso era lo que pensaban los discípulos, eso era lo que pensaba la gente. Pero Cristo sale de ese esquema, Cristo sale de ahí. Y cuando Cristo sale de ese esquema, ¿qué pasa? Pues que tiene que dar señas de que el reino de Dios es otra cosa. Otra cosa. ¿Qué recursos utiliza Cristo para que la idea del reino de Dios no se quede en este esquema? ¿Qué hace Cristo para que esa idea salga de ahí? Para que vaya a ese otro nivel. Obviamente tenemos que preguntarnos cuál es ese otro nivel al que Cristo quería llevar las cosas. ¿A dónde quería llevarlas Él? Bueno, pues en realidad podemos responder las dos preguntas de una vez. Miremos los milagros y la predicación de Cristo y encontremos cuáles son las diferencias que Él va marcando. Diferencias que Él va marcando. La primera gran diferencia, ¿cuál es? Aquí tenemos que hacer la lista de las diferencias. La lista de las diferencias. La primera diferencia que Cristo marca con esa idea del reino de Dios es que Cristo se refiere al reino por medio de comparaciones. Cristo se refiere al reino por medio de comparaciones, el uso continuo de comparaciones. Sobre todo a través de las parábolas, ¿no? ¿Cómo es que habla Cristo del reino de Dios? El reino de Dios se parece. Se parece. Es decir, Cristo no describe el reino de Dios como un proyecto de bordes nítidos. Cristo no describe el reino de Dios como una tierra que Él hubiera contemplado. Cristo no describe el reino de Dios como un sistema jurídico basado en una legislación estricta como la que presenta el Levítico o Números o algo así. Cristo no presenta el reino de Dios de esa manera. El uso de las comparaciones, el uso pedagógico de las comparaciones es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque marca una distancia entre lo que nosotros podemos comprender y la verdad del reino, entre lo que nosotros podemos hacer y la realidad del reino. Entonces, el uso de las comparaciones está mostrando que el reino de Dios no es esto. El reino de Dios no es simplemente el reino de Israel. Cristo utiliza comparaciones. Entonces, ahí tenemos la diferencia número 1. Pongamos acá nuestra lista de diferencias. La número 1 son las comparaciones. Las comparaciones nos invitan a ser humildes. Las comparaciones nos recuerdan que el reino de Dios es de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer con nuestras solas ideas. Repito, las comparaciones nos recuerdan distancia. Y la distancia es importante. ¿Por qué es importante la distancia? Repito, porque es importante que nosotros comprendamos que una cosa son nuestras ideas y que otra cosa es el proyecto de Dios. Que una cosa son nuestras realizaciones y que otra cosa es la realidad del reino de Dios. Entonces el uso de las comparaciones es clave. Segundo, Cristo, refiriéndose al reino de Dios, dice expresamente que no es ubicable. No es ubicable. Es decir, Cristo supera el límite temporal. El límite espacial. Cristo supera el límite espacial. Entonces tenemos que escribir aquí, superación del límite espacial. ¿Tenemos rastro de esto en los evangelios? Por supuesto que lo tenemos.
¿Cuál es el rastro que tenemos? Por ejemplo, Cristo le dice a la samaritana, viene el tiempo en el que ya no hay que preocuparse de si hay que adorar en Jerusalén o en este monte, porque viene la hora, o mejor ha llegado ya, en que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite espacial ya no es el que marca. Otra expresión de Cristo, el reino de Dios no está aquí o allí. El reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Las dos expresiones se pueden utilizar. Eso quiere decir que el reino de Dios supera el límite espacial. ¿Qué pasa? Que el reino de David era un reino concreto, ¿cierto? Se podía ubicar en Google Maps, ¿cierto? Yo puedo ubicar el reino de Israel, lo puedo ubicar ahí, como puedo ubicar el estado de Israel. Yo puedo decir, mira, aquí está la frontera, esto colinda con tal y con tal. Cristo no habla así del reino de Dios. Entonces está mostrando que el reino de Dios es otra cosa, es otra cosa. Tercera diferencia, Cristo pone un énfasis permanente en la parte interior, el énfasis interior. Bueno, yo hago aquí una pregunta, pero ¿no será que la comunidad pospascual fue la que hizo ese énfasis interior? Podemos responder a esa pregunta. Podemos responder a esa pregunta. Si Cristo hubiera hecho un énfasis exterior en determinadas prácticas, leyes o territorios, el ambiente estaba para respaldar esa idea. O sea, si Cristo hubiera dado este poquitico de apoyo a ese pensamiento, se incendia la gente, si eso era lo que ellos estaban esperando. Y ellos, los que hubieran pensado de esa manera, no hubieran cedido en su manera de pensar. Ellos hubieran pensado, aquí hay que instaurar el reino de Dios. Es decir, lo que quiero decir es esto: la única explicación razonable de por qué los cristianos no insisten en la posesión física de lo que hoy llamamos Tierra Santa, fíjese la frase como se la construyo, la vuelvo a empezar. La única explicación razonable de por qué los cristianos no insistieron en la posesión física de lo que hoy llamamos Tierra Santa es porque Cristo había hecho un énfasis interior. Si Cristo hubiera hecho otro tipo de énfasis, ellos hubieran reclamado esa tierra, porque ese era el ambiente en el que estaban. Entonces no cabe decir que el énfasis interior, que es el énfasis en la conversión del corazón, que es el énfasis en que, mire, no se preocupen tanto de lo que viene de fuera. Lo que viene de fuera no es lo que hace impuro al hombre, es lo que sale del corazón. Eso tiene que venir de Cristo. El énfasis interior tiene que venir de Cristo. Porque si Cristo hubiera hecho énfasis exterior, de inmediato el incendio hubiera sido gigantesco, porque la gente eso era lo que estaba esperando. Entonces les repito esa frase. La única explicación razonable de por qué los cristianos no insistieron en la posesión física de lo que hoy llamamos la Tierra Santa es porque tenían clara la fidelidad al énfasis interno, al énfasis interior que venía de Cristo mismo. No es razonable suponer otra cosa. ¿Qué estamos diciendo ahí, mis estimados amigos? Estamos diciendo que el Jesús histórico tenía este énfasis. Ese énfasis interior está claro. Cuarto punto importantísimo también. Énfasis en el significado. Sobre todo en el significado de los milagros. Esto aparece tanto en los sinópticos como en San Juan. En San Juan, ¿por qué se destaca el énfasis en el significado?
porque precisamente la palabra milagro ni siquiera se utiliza. ¿Cuál es la palabra que utiliza San Juan? Son los signos. Entonces, los prodigios de Cristo son signos. ¿Tenemos alguna huella de esa manera de actuar de Cristo en los sinópticos? Sí la tenemos, en lo que se ha llamado el secreto mesiánico. Es decir, el hecho de que Cristo, al hacer el milagro, no quiere publicidad, no quiere difusión, no quiere ostentación, no quiere que se riegue la noticia, sino más bien que la persona haga silencio. La única explicación es porque Él quiere hacer un énfasis en el significado. Y si Cristo quiere hacer un énfasis en el significado, ¿qué quiere decir eso? Que la obra que Él quiere realizar no es solamente o principalmente la obra exterior, sino que es la obra interior, es el cambio que sucede interiormente. Todo esto que estamos presentando aquí son las diferencias, las maneras de obrar de Cristo que lo distancian de la concepción del reino de Dios que podían tener sus mismos discípulos y por supuesto la gente de aquella época. Cristo se distancia a través de todas estas cosas que estamos diciendo. Hay otro elemento que también aparece aquí. El reino de Israel es el reino de un pueblo, el reino de una raza, el reino de un determinado grupo o etnia. Cristo multiplica los ejemplos o multiplica las predicaciones, los relatos en los que el personaje ejemplar es ajeno al pueblo de Dios. Entonces se da una predicación paradójica. Antes de resumirlo aquí en alguna frase, entendamos bien el concepto. Eso de que Cristo pone como modelo a un centurión romano, ya de eso hemos hablado aquí alguna vez. ¿Cómo es eso de que Cristo pone? ¿Usted se imagina la cachetada tan terrible que es que Cristo les diga a aquellos judíos, en Israel no he encontrado tanta fe? O sea, ¿tiene más fe este romano, que además es un opresor, que además es un militar, que además es un pagano, tiene más fe que ustedes? Realmente es un insulto muy grande, es una cachetada muy fuerte para ellos. Cristo pone como modelo a los samaritanos. Cristo pone como modelo a los niños. Cristo pone como modelo a las mujeres. Este tipo de actitudes realmente revientan el pensamiento de aquellos que veían el reino de Dios como una reedición del reino de David. Entonces, la predicación de Jesucristo es una predicación completamente paradójica. Observe una cosa. ¿Y esto viene del Jesús histórico o será la comunidad pospascual que se lo inventó? Mire, aclaración. Observe una cosa. La gente de la comunidad pospascual no salió de la nada, ¿cierto? Ellos salieron de este mismo grupo, de estas mismas personas. Si ellos no hubieran visto en Cristo ese comportamiento que habla a favor de los samaritanos, ¿qué razones tendrían ellos para favorecer a los samaritanos? Es decir, cuando una enseñanza contradice de una manera tan dramática lo que era el modo de pensar, llamémoslo así, la opinión pública, ¿qué hace que tú te pongas a inventarte algo que contradice la opinión pública, a no ser porque tratas de ser fiel a tu maestro? ¿Usted cree que es crédito para Cristo eso de que se haya dejado abrazar, besar los pies de una prostituta pública? O sea, ¿usted cree que esa es manera de acreditar a un predicador, a un profeta en ese ambiente? En ese ambiente en el que la rectitud moral y en el que la grandeza moral se supone que tiene tanta importancia, presentar a tu maestro como uno que se dejó besar los pies en público por una prostituta, ¿tú crees que eso es gran propaganda, es gran ayuda para tu movimiento? La única razón por la que ellos predican eso es porque sucedió. O sea, no hay otra manera.
Tú no te pones a inventar cosas que van en contra de la buena difusión de lo tuyo. Es el mismo argumento que desde hace muchos años se utiliza cuando se habla de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles son los grandes predicadores y nosotros decimos que Pedro lo negó. ¿A quién se le ocurre poner al primero entre los apóstoles como el primer traidor? A menos que eso haya sucedido, a menos que haya una fidelidad histórica ahí. Bueno, ya sobre esto hemos hablado también en la clase que tuvimos sobre la historicidad de los evangelios. Entonces, ¿qué más hace Cristo en su presentación del reino de Dios? Cristo tiene una predicación, aquí la presentamos, una predicación paradójica, que no es solamente predicación de palabras. Acuérdese de aquella mujer que tenía sus flujos de sangre por 12 años o no sé cuánto tiempo. Según la ley de Moisés, esa mujer debía permanecer recluida en su casa. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Cualquier hombre o mujer que tenga flujo, pues relacionado con su sexo, cualquier hombre o mujer que tenga flujo tiene que permanecer recluido en su casa mientras le dure ese flujo. Y esta mujer claramente tenía su problema. Entonces, cuando Cristo acoge a esta mujer que claramente estaba desobedeciendo la ley de Moisés, por eso es que ella se acerca sigilosamente a donde Cristo, porque ella se acerca en secreto, porque ella no lo pide en público, porque ella estaba desobedeciendo la ley, porque ella se supone que no debía estar en la calle, y porque lo último que debía hacer una mujer era tocar a un hombre, sobre todo tocar a un extraño, y sobre todo mientras ella tuviera su flujo de sangre, y todo eso lo desobedece la mujer. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? La actitud de Cristo se sella con esta frase que es una paz bendita para ella y que es una gran enseñanza para nosotros. Vete en paz y con salud, tu fe te ha salvado. O sea, no la regaña por haber desobedecido la ley de Moisés. Jesús, podemos decir que abarca, envuelve el misterio del dolor de ella, lo que ella ha vivido. Jesús la comprende, la abraza con su amor, con su compasión, la envuelve en ese amor. Eso es predicación paradójica. Acuérdese la dureza de las autoridades judías de aquella época. ¿Usted recuerda a ese hombre que tenía una mano tiesa y que estaba ahí en una sinagoga? Y entonces dice por allá el jefe de la sinagoga: 6 días tienen para que los curen, no vengan el sábado. Y la otra que estaba encorvada, 18 años, 6 días tienen para que los curen, no vengan el sábado. Esos son corazones muy duros, muy duros. Y Jesús, frente a esa dureza, Él muestra la paradoja, la gran paradoja del amor que todo lo transforma, el amor que levanta, que redime, que da una oportunidad y una vida nueva a estas personas. Bueno, ¿qué concluimos de esto? Concluimos que Jesús anunció el reino de Dios. El reino de Dios era una expresión que era utilizada pero mal interpretada por aquella gente. Hemos visto por qué era mal interpretada. Hemos visto por qué Jesús tenía que predicar el reino de Dios. ¿Por qué tenía que predicarlo? Hombre, tenía que predicarlo porque había una serie de hilos que venían del Antiguo Testamento. Cristo no es un personaje que viene simplemente a hacer cosas buenas, no es simplemente un bienhechor de la humanidad, sino que Cristo es aquel que viene a responder a todo aquello del Antiguo Testamento. Y hemos hecho una lista, la cual yo pondero mucho, pondero mis agujas. Entonces, una lista de los hilos que estaban pendientes del Antiguo Testamento. Por eso Él predica el reino de Dios. Pero Él también se diferencia del reino de Dios. Nos falta solo sacar la conclusión última. ¿Cuál es la conclusión última? La conclusión última es esta. ¿En dónde nos deja todo este esquema, todo este cuadro, toda esta explicación? ¿En dónde nos deja sobre el tema del Jesús histórico y el Cristo de la fe? ¿En dónde nos deja? Porque por ahí fue que empezamos.
Respuesta. A la luz de todo lo que hemos presentado, y creo que en buena parte hemos demostrado, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo efectivamente predica el reino de Dios. Nos damos cuenta que la predicación de Jesucristo es completamente original y, como dicen hoy, disruptiva. Es una predicación que rompe con lo que se entendía en aquella época. Cristo rompe con esa predicación. Cristo rompe con ese modo de entender. Y cuando digo aquí Cristo me refiero a Jesús de Nazaret, me refiero al Jesús de la historia. Realmente el Jesús de la historia es el Jesús que rompe con esa manera de entender el reino de Dios. Esa parte debe quedarnos clara. Siguiente punto. ¿Y eso qué demuestra? Si el reino de Dios, aquí viene la parte esencial, si el reino de Dios es algo que se va construyendo poco a poco, que empieza por la conversión del corazón, algo que tiene que desarrollarse en la historia, según aquello que decíamos aquí, dónde y cómo crece el pequeño resto, es evidente que hay una previsión en Jesucristo para la continuidad de ese reino en un camino que es lo que nosotros llamamos la iglesia. Entonces, decíalo así, Cristo predicó el reino de Dios y llegó la iglesia. Él presenta las cosas como si la iglesia fuera una especie de accidente, un accidente no querido por Dios, pero si nos damos cuenta, la predicación del reino que viene de Cristo es una predicación que claramente tiene su principio en el corazón humano, donde ha de realizar la conversión y está llamado a desarrollarse en una comunidad. Esa comunidad es la que nosotros conocemos como la iglesia. Entonces, cualquier intento de presentar una ruptura entre el reino de Dios y la iglesia se estrella con esto que hemos dicho, que son las diferencias claras con las que Cristo presenta como Él entiende el reino de Dios. Y segundo, no cabe suponer una comunidad pospascual tan creativa que resulte traicionando estos elementos fundamentales del reino de Dios, porque resulta que esos elementos fundamentales iban en contra de las expectativas que la gente tenía en aquella época. Y para tú contradecir a la gente, tú necesitas un argumento muy fuerte. Y el único argumento fuerte que podían tener los predicadores, es decir, los líderes de aquellas comunidades, es que esto viene de Jesús. Esto viene de Jesús. Bueno, y de esa manera pues damos un cierre a nuestro curso de Cristología. Nos damos cuenta de las peculiaridades de la predicación del reino de Dios, pero nos damos cuenta también cómo esas peculiaridades significan una respuesta a las expectativas del Antiguo Testamento y significan una línea de continuidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.